Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los 3 ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Buenas noches, queridos amigos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes en este canal, tu canal, El Último Llamado Profético. Hoy tenemos un invitado especial, ya lo tuvimos, así que en un momento estaremos diciéndole quién es. Por acá estamos, queridos amigos, así que a ley de un clip para que podamos ver nuestro invitado especial de hoy, a nuestro querido y hermano Pastor Pozo, Marco Pozo. Bienvenido, pastor, nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se siente? Mucho gusto, hermano Víctor. Muy contento de poder compartir nuevamente la palabra del Señor desde Chile. Qué bueno, pastor. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Queremos pedirle, pastor, humildemente, como siempre lo hacemos, cada vez que comenzamos una actividad en este canal, lo primero que hacemos, y yo sé que también pasa también en el canal suyo, cada vez que veo un tema suyo también, lo primero que hacemos es orar al Dios del cielo. Así que le voy a pedir, pastor, por favor, que tenga la primera oración. Bien, vamos a orar entonces. Pastor, el tiempo que resta es suyo. Muchas gracias, hermano Víctor. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que se están conectando a esta transmisión, que el Señor lo ha hecho posible con el hermano Víctor, unir nuestros 2 canales para poder llevar la palabra del Señor, que es nuestro propósito, que Dios hace las cosas, nos conocimos, el Señor va adelante de nosotros. Así que estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Y el versículo que vamos a compartir en esta noche lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y verso 10, que este libro profético que se le dio a este hombre, a este varón, este hombre justo que oraba en la mañana y en la tarde y al mediodía, se le revelaron las cosas y en contestación a sus oraciones le fue revelado por el cielo y él escribió lo siguiente, hablando del tiempo del fin: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí en esta parte de Daniel 12, ya en el capítulo 11, que el 12 es la continuación, partiendo ya por mencionando a Egipto, Cleopatra, pasando por Tiberio, César, el Mesías también aparece y va avanzando en el capítulo 11 y continúa con el versículo 1 que menciona la segunda venida. Y en ese contexto está hablando de que en el tiempo del fin muchas personas, muchos hijos de Dios van a ser emblanquecidos, van a ser purificados. Y dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Este versículo va a aclararnos que muchos hermanos piensan de que estudiando la Biblia, muchos libros, leyendo muchos libros, yendo a muchos congresos, van a entender las Sagradas Escrituras. Pero déjenme decirle que ese es una media verdad, porque el que realmente muestra la verdad al corazón es Dios. A través de su Espíritu Santo nos hace entender.
En el libro de Moisés dice que tú vas a seguir esta senda y vas a escuchar una voz que te va a decir, ve a la izquierda, ve a la derecha, el Señor va guiando. Y para entender las profecías de Daniel, para entender Mateo 24, para entender los acontecimientos finales en el libro de Apocalipsis, en Daniel se nos dice que ninguno de los impíos va a entender. Para entender la Sagrada Escritura tiene que llevar una vida santa, tiene que llevar una vida consagrada, tiene que haber nacido de nuevo. Y en ese contexto uno va a poder entender, por ejemplo, que menciona ahí en el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, que es Cristo, el gran príncipe que está delante de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice la profecía, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Como recién mencioné, venía en el capítulo 11 hablando de la historia de Egipto, de los romanos, y llega al tiempo del fin, ahora diciendo que se va a levantar Miguel, y empieza a enumerar, empieza a mostrar distintas señales que van a ocurrir para que nosotros entendamos los tiempos. Va a venir un tiempo de angustia, dice. Dice que va a haber también una resurrección de todos los que se hallan en el libro. En ese contexto menciona en esos tiempos ya finales que ninguno de los impíos va a entender. Como vamos a ver hoy día, hay hermanos que leen la Biblia, pastores, dirigentes de la Asociación General, pero que no entienden las cosas. En el versículo 8, tampoco Daniel pudo entender, pero mire lo que dice. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel quería saber. Él respondió y le dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ahí viene nuestro versículo, en ese contexto del tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿estamos nosotros entendiendo lo que está pasando? Si mientras tú tengas una vida más santa, mientras más quieras avanzar en este crecimiento espiritual, avanzando de gloria en gloria, dice la Escritura, vas a entender realmente lo que está pasando hoy en día. Por eso es que muchos hermanos están tranquilos ante los sucesos que están ocurriendo, no les toman el peso. No han dimensionado que estamos viviendo el tiempo del fin. Y las señales por doquier nos habla del regreso de Jesús. Vamos a ver en nuestro PowerPoint, nuestra primera diapositiva, como por ejemplo, bueno, hay guerra, rumores de guerra, peste, pero algo tácito, algo que no se puede discutir. Por ejemplo, vamos a ver aquí a Venecia, que está absolutamente inundada, con este asunto del aumento de los mares en el planeta, cómo las ciudades costeras están siendo anegadas. Pasemos a la siguiente. Y ahí estamos viendo en pantalla un ejemplo de lo que viene a través de los años y que va a ir creciendo. Pasemos a la siguiente. Ahí lo pueden ver ustedes cómo las aguas, ya no solamente en las calles, ahora donde camina la gente, están llenas de agua, mis hermanos. Son señales que nos están hablando de entender que Jesús realmente viene. Saquemos la diapositiva, por favor. Y esto es muy importante. Es como aquel hombre, este misionero que estaba allá en un barco y le decía a las personas, Cristo viene, prepárate. Pero lo decía así calladito, lo decía así como con miedo, prepárate, Cristo viene. Y entonces un ateo le dijo, si tú realmente pensases o creyeses que Cristo viene, no estarías así susurrándolo, estarías gritándolo a todo el mundo. Si realmente creemos en esta segunda venida, si le creemos a las señales, no estaríamos callados, mis hermanos. Estaríamos activos, dando todo nuestro tiempo,
nuestro esfuerzo, los dineros, los talentos para la obra del Señor. Y ahí nos damos cuenta por qué la Escritura y el Espíritu de Profecía dice que este pueblo duerme, porque este pueblo no entiende nada, parece. Mis hermanos, tenemos mucha evidencia de que realmente las señales están ocurriendo rápidamente. Aquí en Chile, por ejemplo, lo mismo que se vio allá en Venecia, allá en la Plaza de San Marcos, que todos esos lugares están inundados. Acá en Chile están desapareciendo varias playas, porque en el aumento del agua, los niveles del mar, está dejando sin playa turística aquí en Chile. Me acuerdo que allá hay un lugar que se llama Cartagena, que es una playa muy grande, se llama Playa Grande, pero tiene así un pedacito de arena nada más de este porte, como 1 metro. Antes tenía muchos metros. Noten, porque esto está pasando a nivel planetario. Ahora en Chile también tuvimos un tornado en el sur de Chile. Un tornado, lo que se ve en Estados Unidos. Chile para acá es frío. Eso se hace en lugares calientes. Noten ustedes. Por eso dice que realmente ninguno de los impíos va a entender, no le va a dar importancia, como en los tiempos de Noé. El justo era Noé, tenía una vida de santidad, Dios lo escogió, pero todo el resto del mundo no le hizo caso, no entendió. ¿No será, mis hermanos, que estamos en la misma situación? Podemos estar estudiando la Biblia, aprendiendo, pero podemos estar ciegos. Voy a poner el caso de eso, de lo que está sucediendo allá en Japón. Allá, personas que se dicen espirituales, que quieren tener una enseñanza, pero que le está enseñando un robot. ¡Qué tremendo! Pasemos al PowerPoint, por favor. Ahí en Japón, esto es real, esto está sucediendo, esto es parte de los cambios de la inteligencia artificial con este robot japonés Canon, que se llama, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo puede ser que usted ahora le esté predicando como pastor un robot? Siga, por favor, la que sigue. Ahí lo podemos ver en pantalla y se le ven los circuitos, se le ven los cables, se le ven los alambres. Sáquela nomás, por favor. Y la gente va allá para que sea su guía espiritual un robot. Pero ellos se creen sabios, ellos se creen espirituales. Vamos a ver el video de esta foto, vamos a verlo ahora, lo que está pasando allá en Japón, que van personas. Ahí podemos ver al robot Canon. Los visitantes del templo Kodaiji de Kioto se sientan en la entrada escasamente iluminada del santuario a escuchar las enseñanzas de Buda, que son impartidas por un robot que habla. Mediante gestos y contacto visual, la acompañante enseña la filosofía budista y canta el Sutra del Corazón en japonés, mientras se proyectan en la pared subtítulos en inglés y chino. La acompañante es producto de la colaboración entre el templo Kodaiji y la Universidad de Osaka. Increíble, cómo esta gente, estos monjes que apareció ahí, estos budistas, pueden permitir esas cosas que se supone que son más tradicionales, se supone que son más conservadores, que vienen de una religión antiquísima. Sin embargo, hasta ellos han caído en estos cambios, modernizándose, podríamos decir, pero ven ustedes los feligreses, había gente ahí, lo que cuesta llevar a una persona a la iglesia, lo que cuesta que se quede también y aprenda las cosas de Dios, el discipulado, la preparación, la enseñanza, la fe de Jesús que nos le enseña, cuesta que una persona llegue a la iglesia. Pero ahí estaba lleno porque un robot le estaba enseñando. ¡Qué bárbaro, mis hermanos! ¿No les hace pensar eso de que estamos realmente en el fin del tiempo del fin? Claro, estamos adormecidos espiritualmente porque nuestra vida, guardamos mal el sábado, estudiamos poco la Biblia, no hay una vida de testimonio, no hay una vida de piedad. Cuando hablo de una vida de piedad, es cuando se alimenta al pobre, es cuando usted saca dinero y le da a un necesitado, un hermano principal, empezando por la iglesia y dándole a los de afuera. No hay una vida de visita a los hospitales. Entonces, ¿es acaso que la palabra de Dios realmente se ha profundizado en el corazón? ¿Somos justos? ¿Somos impíos?
somos término medio, somos laodicenses. ¿Qué somos? Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Vean ahora, vean ustedes ahora lo que está pasando en los Estados Unidos. Cómo en estos días han habido protestas como nunca habíamos visto en Estados Unidos, habíamos visto en Nicaragua, habíamos visto en Argentina, en Europa, pero ahora Estados Unidos están quemando autos, hay protestas, hay represión por el asunto de que están echando a las personas indocumentadas, a los migrantes. ¿Cuándo habíamos visto eso? Mire, vamos a ver lo que sucedió hoy, allá sobre todo en California. Pongamos un poquito ahí el video de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Autos quemados, insurrección, como estamos viendo. Eso pasó hace poquitas horas. Banderas mexicanas, banderas haitianas, banderas nicaragüenses. Tanta gente que está sufriendo hoy en día. La Biblia nos menciona que va a venir un debacle económico. El Espíritu de Profecía también nos habla de Estados Unidos, que va a ir a la ruina nacional. Porque Dios, aunque es paciente, el vaso que Él soporta ya se está rebalsando. La paciencia de Dios se está agotando. Y esto va a estallar cuando el golpe de la ley dominical va a hacer que se vaya a la ruina nacional. Y ya estamos viendo cómo va en camino con el asunto de los aranceles, allá con estos impuestos que se están poniendo sobre las cosas han subido, y ahora están echando a los migrantes de ese país. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque todo esto, todas las cosas tienen una consecuencia. La Biblia dice, si tú guardas mis mandamientos, guarda mis estatutos, guarda mis preceptos, los juicios, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, en el campo, bendito en la ciudad, todo va a ser bendito, pero por lo contrario, serás maldito en el campo, maldito en la ciudad, y por eso estamos viendo cómo está perdiendo la bendición Estados Unidos. Lo acabamos de ver, porque no se está siguiendo la palabra de Dios. Cada vez está más cerca de Roma. Cada vez está más cerca de una ley dominical con este proyecto 2025, que este presidente quiere hacerlo este año, pero él tiene 4 años más. Si no resulta este año, ya tiene 4 años más. Entonces, mis hermanos, ¿estamos viendo, estamos entendiendo o no estamos entendiendo nada, como decía Daniel? Y voy a leerle un texto de que este asunto de los extranjeros, de los migrantes, lo que se está haciendo en Estados Unidos tampoco agrada a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10 y versículo 18, dice así, hablando de Dios, Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Escuche bien, Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero. Qué tremendo, Deuteronomio 10:18. Dice que tenemos que amar al migrante, amar al extranjero, y ahí podemos ver cómo lo están echando, lo están golpeando, hay revuelta. Todo eso está llenando la copa de la ira. ¿Estamos preparados cuando esto explote ya? ¿Hemos hecho la provisión, mis hermanos? Qué bueno que en estos momentos estamos estudiando la palabra de Dios, porque es parte de la preparación. Y otros acontecimientos, vimos allá las inundaciones, allá en Europa, vimos las protestas acá en Estados Unidos, vimos allá en Japón y podemos ver muchas otras cosas, pero vamos a ver lo que está haciendo el Papa ahora, cómo sigue avanzando este asunto de lo que la profecía decía. Y ahí vamos a ver nuestro PowerPoint que dice, la paz se ha convertido en el tema del papado de León XIV, este nuevo papa, que se reúne con más de 300 asociaciones y movimientos de construcción de paz. Pasemos a la siguiente. O sea, el tema que está haciendo León XIV, él está hablando de la paz. Claro, parece muy bueno. ¿Quién no quiere la paz? Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Habla de esto que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, dice
porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí usted tiene la profecía. Ahí la estamos considerando, estamos meditando en ella. Justamente el nuevo Papa le da énfasis a la paz. Y la Escritura nos amonesta que nos preocupemos cuando digan paz, paz. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Voy a seguir leyendo la noticia. Dice, el 30 de mayo del año 2025, el Papa León XIV recibió en el Vaticano a más de 300 representantes de asociaciones y movimientos. Hizo hincapié en la necesidad de promover la paz, la paz, la paz, junto con la unidad. Ahí tenemos nosotros el cumplimiento de lo que se está diciendo. Ellos están clamando por la paz. Y la Escritura dice, la verdadera paz, mis hermanos, no la da un papa. En el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les escandalizará. ¿Dónde tenemos la paz? En la palabra de Dios, en su mandamiento, en su ley. Te da tranquilidad a tu espíritu, te da paz en tu corazón. El Señor Jesús dijo, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no la da como la da el mundo, como la da el Papa, como la da estas instituciones que se están, porque Él está preparando instituciones para lograr eso, en forma humana, en forma totalmente carnal, no espiritual. ¿Estamos viendo lo que está pasando? ¿Estamos meditando en la palabra del Señor? ¿Entendemos, mis hermanos? Y ahora, si estamos ciegos, si ahora no podemos ver, ¿cómo vamos a discernir lo que está pasando para prepararnos? Ahora se nos viene el próximo mes, en julio, el nuevo Congreso Mundial de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahí se va a producir en el mes de julio del 6 al 13. Miren la fecha que escogieron. El 6 y el 13 de julio se van a reunir todos esos días. ¿Por qué hago énfasis en el 6? Bueno, el 6 tiene que ver con el 666, pero el 13 es muy extraño. Voy a comentarlo, me voy a salir un poquito de lo que estoy mencionando, pero el 13 lo usa la masonería, lo usa en el billete de $1. Aparecen 3 estrellas, aparecen 13 peldaños. La Virgen de Fátima se apareció el 13 de cada mes por 6 meses. Y este es del 6 al 13. La conferencia general está en Maryland. Maryland. Disculpe, ¿no? Pastor. ¿Sí? También los que usan la cábala. ¿La cábala? Sí. Todo también. Eso, claro, hermano. Hermano Víctor. Y Maryland significa la tierra de María. Y ahí se fue la conferencia general. Pero es muy extraño porque las divisiones que hay en la conferencia, en la Iglesia Adventista en forma mundial, son 13 también. Investigo, no voy a tocar ese tema, solamente le está dando una pincelada, pero para que ustedes vean. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado durante estos congresos? Ya va a empezar en unos días más. ¿Qué ha pasado? Bueno, primeramente los delegados se juntan para escoger nuevos líderes. Eso es uno de los objetivos. Pero también se va a votar el tema de la ordenación de las mujeres, las pastoras. Si nosotros vemos la historia o cómo se ha desarrollado durante estas últimas décadas, cada vez adquieren más votos para que hayan mujeres pastoras en este movimiento adventista, lo cual contradice la palabra de Dios, porque el Señor escogió hombres, varones, aunque se enojen las hermanas conmigo, pero vean la Biblia, es la verdad, y nosotros tenemos que predicar sin que importen las consecuencias. Cada año ha avanzado más la votación y ya va a pasar el 50%. Aunque hay conferencias que no respetan y ponen mujeres pastoras por cantidad de iglesias, ancianas pastoras también. Entonces, mis hermanos, vemos las señales allá en el mundo
Y las señales las podemos ver en el pueblo profeso de Dios, las podemos ver, estamos tranquilos, pensamos de que sí, crece la iglesia, que todo está bien, aunque traigan títeres, marionetas, mimos, chistes, en los púlpitos está todo bien, dicen muchos. No es así, mis hermanos. Hay que pedir al Señor colirio espiritual para ver, para poder comprender. Miren, una de las cosas que pasó en los anteriores congresos es que una gran abominación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué digo esta abominación? Porque flameó, se llevó, la que sigue, se llevó a cabo la presentación de esta bandera blasfema, la bandera del Vaticano. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece la corona con 3 coronas. Que quiere decir que el Papa es Señor del cielo, que el Papa es Señor de la tierra y que el Papa es Señor de las partes profundas de la tierra. ¿Cómo puede ser eso posible en una organización religiosa? Sigue por favor, hermano. Donde se supone que se adora a Dios, ahí está la corona de los papas. Eso significa, ese símbolo de esa corona está en la bandera. Sáquela, por favor. Y esto no fue solamente en el congreso anterior, ya otros congresos más de Holanda, en Utrecht, por ejemplo, donde se paseaba este símbolo pagano que insulta a Dios. Y esa bandera, podríamos decir, se clavó en el corazón de la obra. ¿Y qué hicieron los hermanos cuando pasan esta bandera? La aplauden, la homenajean, gritan, ¡bravo! Porque no saben, parece, que el Vaticano son alrededor de 3.000 personas las que viven ahí, que se supone que es un país, pero que son todos sacerdotes. Todos ellos están con Roma porque les pagan, porque les dan una casa ahí en el Vaticano. Es muy difícil que haya una iglesia adventista ahí, porque son todos sacerdotes. Vamos a ver el primer video de este asunto, de lo que pasó, porque hay muchos hermanos que no lo han visto, quizás. Veámoslo, por favor, Esto pasó en el último congreso. Ahí van los delegados, y ahí va esta bandera blasfema, esta abominación, en pleno corazón de la obra. Ahí pueden ver el logo adventista. Tremendo. Esto no era un mensaje, mis hermanos, para la iglesia adventista, lo que ellos hicieron ahí. Era un mensaje para los católicos, para decirles que nosotros los valoramos, los adventistas, que somos sus amigos, que somos tan amigables que pasamos su emblema apóstata de abominación, lo paseamos por nosotros, los presentamos a todos los hermanitos ahí, que no lo rechazamos, en otras palabras, le está diciendo al catolicismo. Ese fue el propósito, por eso que la ponen siempre ahí. Denle por favor el segundo video. Ahora vamos a ver aquí un poco el discurso del pastor Ted Wilson, el actual presidente de la Conferencia General. Esto pasó en el último congreso que se realizó. Y ahí están los delegados nuevamente, y ahí está otra vez esta bandera exaltando al Papa. I don't know about you, but I was excited to see all those flags and names of countries coming through. What a wonderful worldwide Adventist family we belong to. Before you see the flags of countries that are yet to be reached in a very meaningful way. You see division presidents seated in front of these flags. Our mission is to take the gospel to every nation, tribe, tongue, and people around this globe.
¿Podemos ver que esto no corresponde? Usted dice, no, es bueno. La mayoría de los hermanitos nominales nos dicen eso. Que por qué atacamos, por qué hablamos de estas cosas. Porque, mis hermanos, eso no agrada a Dios. Por favor, entiéndalo. A usted le da lo mismo si acaso lo aprueba Dios o no lo aprueba, parece. Porque no piensa de que esa es una ofensa, porque el Papa se dice Señor del cielo. El Señor del cielo es Jesús, no es el Papa. Entonces, tenemos la claridad para ver lo que está pasando. La mensajera del Señor nos habla claramente acerca de esto que está pasando en Testimonios tomo 2, en la página 159, hablando de la asociación general. Escuchen bien. Sin embargo, escuchamos que la voz de la asociación es la voz de Dios. Cada vez que oigo esto, me parece casi una blasfemia. La voz de la asociación debería ser la voz de Dios, pero no lo es, porque algunos relacionados con ella no son hombres de fe y oración, no son hombres de principios elevados. ¿Qué más claro puede hablar la mensajera? No son hombres sinceros de fe. ¿Dónde está la fe aquí? Que, por ejemplo, cuando vino la peste, ¿no es cierto?, destructora esta del pinchazo que se pone aquí en el brazo, ellos lo apoyaron, no tuvieron fe para decirle a los gobiernos, para decirle a los políticos, nosotros tenemos una salud superior. Porque, ¿qué pasaba? Si usted no entraba con tapaboca, si usted no se ponía el pinchazo en el brazo, no podía entrar a la iglesia. Por orden de ellos, no dieron carta de excepción para aquellos hermanos fieles. Muchos perdieron sus trabajos. Eso es tener fe. Pero ustedes recibieron los dineros que el gobierno les daba como comisión, como subsidio por fomentar la vacunación. Lo recibieron hasta incluso ministerios independientes que apoyan a la organización, como el de Dos Bachelet, por ejemplo, y varios otros recibieron miles de dólares. Entonces ahí dice que no hay fe. Claro que no hay fe, porque andamos igual que el mundo. Decía ahí, cada vez que oigo esto de que la asociación general de Dios, me parece una blasfemia. ¿Podemos discernirlo? ¿Podemos digerirlo? Mis hermanos, son pocos los que se dan cuenta de lo que está sucediendo y del tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué tenemos en los congresos estas uniones, digamos, de amistad con Roma? ¿Sabían ustedes que en ese mismo último congreso se hizo un almuerzo? Ya me parece que era el último día. El almuerzo donde el pastor Ted Wilson ganó un EDIOP. Se reunieron con dirigentes ecuménicos. Incluso el pastor Ted Wilson sale promocionando un libro ecuménico, que yo lo he presentado en otras oportunidades. Muchos hermanos se olvidan de eso. Muchos hermanos no tienen idea de estas cosas. La otra vez hice una publicación en Facebook, y yo lo hago también en algunos grupos, y mencioné y dije la corporación adventista. Y muchos hermanos dijeron, ¿qué es eso de que es una corporación? No tenían idea. Ellos viven en otro mundo. Es muy triste, mis hermanos. Por eso les decía, ninguno de los impíos va a entender lo que está pasando, como en los tiempos de Noé, hasta que les vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque ustedes tienen que saber, y lo vamos a repetir hasta que la gente entienda, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día firmó un pacto de no agresión con la Iglesia Católica. Esto sucedió hace muchos años ya atrás. En el año 2000, el 15 de febrero, usted puede verlo en la página web de la organización. Es el resultado de 15 años ya de conversaciones ecuménicas. Imagínense, esto viene desde el Vaticano, del Concilio Vaticano II. Yo tengo ahí, en otros temas, menciono cómo pastores fueron a ese encuentro siendo adventistas en el año 1960, 62, 65 y siguieron
las amistades continuaron. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Entonces ahí se firmó en Polonia, se firmó el acuerdo de que la Iglesia Adventista no va a atacar más a Roma, no va a atacar más al Papa, no va a decir más que es la bestia. Y a su vez la Iglesia Católica se comprometió a no llamarlos secta, porque quieren ser igual que las otras religiones, quieren que los consideren. Mis hermanos, hay que tener ese colirio espiritual para ver todas estas cosas, por eso que vemos estas uniones, vemos todo esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo que nos interesa es la palabra de Dios. En Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahí está. Tú tienes que decidir. O te vas con el mundo o te vas con Dios, pero no puedes estar al medio. No puedes ser tibio, como dice Apocalipsis. Tienes que decidirte. Entonces no se puede hacer una mezcla, una amalgama entre la verdad y la mentira, entre el error y lo que es correcto. En 2 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 14 al 17 señala lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es más o menos lo mismo que decía Daniel. Los impíos no van a entender, pero los justos sí van a entender. Y ahí dice que el Señor los va a recibir. Es muy serio esto. Ojalá que pueda cada uno abrir su corazón. En el libro Cada Día con Dios, en la página 196, dice: nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Al cumplir nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos, pero unirnos mediante compromisos con los que no participan de nuestra fe es algo que Dios no aprueba. Vea lo que está diciendo ahí. Debemos tratar con amabilidad y cortesía a los que no quieren ser leales a Dios, pero jamás debemos unirnos en consejo con ellos. Vamos a ver al pastor Ángel Rodríguez, por favor, donde ellos se están uniendo y van donde Roma a cada rato. Este es un ejemplo. Colóquelo, por favor, hermanito. Y yo debo decirles que hubiese sido un fallo de la Iglesia Adventista no haber hecho eso, no haber ido a estos lugares. Nos reunimos con dos teólogos del Vaticano. Nos pusieron en el hotel dentro de la ciudad del Vaticano de Santa Marta, un lugar muy. Esto que acabamos de escuchar es un alto dirigente del movimiento adventista. Y ahí él reconoce que ellos fueron a Roma, que han estado con los católicos, con los sacerdotes, lo reconoce y lo muestra como algo bueno. Aquí es donde hay que tener discernimiento, aquí es donde hay que tener colirio, mi hermano. Muchas personas de iglesia de distinto que van los sábados nomás a presentarse y después se vienen a la casa, piensan de que esto está bien. Pero le acabo de leer la cita de que Dios no quiere que nos unamos con ellos. No, ellos son los representantes, estos pastores de esta iglesia mundial, son los representantes. No es que un hermanito de una iglesia local tenga un amigo que es católico. No es eso. Ellos están representando a los 19 millones de adventistas. Por eso que dice que el remanente va a ser muy pequeño, mis hermanos. En Maranata, en la página 203 dice: la iglesia apóstata, escuche bien, la iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra
y del infierno. ¿Para qué? Para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Si usted medita en eso, ellos van a tratar de que los hijos de Dios verdaderos caigan en el engaño final, que reciban la marca de la bestia, que se unan a la imagen de la bestia. Y claro, ya se está preparando el camino para eso. El molde se está ajustando. Cada vez que nos alejamos de la palabra de Dios, cada vez que somos infieles, aunque sean pequeñas cosas, va preparando nuestro ser, nuestro pensamiento, para rechazos mayores de la palabra de Dios. El molde se está ajustando ahora. Y cuando venga la prueba, la dificultad, va a ser muy fácil que aquellos que se han acostumbrado a no hacer la voluntad de Dios, aún en las cosas más pequeñas, fácilmente se van a pasar al lado más popular. ¿De qué lado estarás tú, mi hermano? ¿De qué lado estaré yo? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si hoy en día somos tibios en las cosas de Dios, si somos con el mundo y con la iglesia, eso vamos a dar los frutos más adelante. Es muy grave lo que está sucediendo. También en Testimonios para los Ministros, en la página 270 dice: el mundo no debe introducirse en la iglesia y casarse con la iglesia, formando un vínculo de unidad. Vea lo que está diciendo. Por este medio, la iglesia llegará ciertamente a corromperse y, como se declara en el Apocalipsis, será albergue de toda ave sucia y aborrecible. Con pequeñas cositas, con pequeñas transacciones, la iglesia se empieza a corromper, decía ahí. Y si ustedes notan, de 1844, ya 1915, cuando se mueren los pioneros, han pasado década tras década con pequeñas cositas, pequeñas uniones, hasta que la corrupción cada vez sale por todas partes. Pero Dios va a tener un pueblo enteramente preparado. Va a tener hijos de Dios que no les va a importar su reputación. No le va a importar que hablen mal de ellos, que le inventen, como a uno le inventan cosas. En internet nos dicen de todo. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Hoy día con el hermano Víctor, nos costó bastante empezar aquí con los cables, con la transmisión, todos los micrófonos y todo eso. El hermano se ríe porque fue inusual. Porque hay batallas, hay guerras, hay un enemigo espiritual en las huestes celestiales que nos hacen la guerra, que anda como león rugiente tratando a quien devorar. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos, mis hermanos. Tenemos que estar con la espiritualidad bien alta, no descuidando la oración, no descuidando el estudio de la palabra de Dios, no descuidando la vida de testimonio para el que sufre, para aquel que no conoce a Dios. Ahí realmente se ve si acaso estamos conectados o no. En Testimonios tomo 8, en la página 315, también nos amonesta diciendo: los peligros de los últimos días pronto vendrán sobre nosotros. ¿Escuchó lo que dice ahí? Van a venir muy pronto, dice, los peligros. Ya han llegado. Ahora, dice, es el momento de hacer un esfuerzo sincero para vencer las tendencias naturales del corazón carnal. Nuestros esfuerzos, nuestra negación, nuestra perseverancia deben ser proporcionales al valor infinito del objeto que perseguimos. Solo venciendo como Cristo venció, ganaremos la corona de la vida. Gloria al Señor, qué maravilla. ¿Se notaron lo que decía ahí? Esfuerzos infinitos para obtener la vida que es infinita también. Va de acuerdo a lo que vas a recibir, a ese galardón que el cielo te quiere dar por gracia. Te dice: toma este regalo, te lo regalo. Pero tú tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo en tu vida. Mis hermanos, el tiempo de la gracia se va a terminar. Tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Estás dispuesto tú
a seguir al Señor por donde quiera que Él te guíe? ¿Estás dispuesto a eso? Si es así, gloria a Dios por eso. Que el nombre de Dios sea glorificado, porque va a haber un pueblo que le ama completamente. Y este pueblo, dice ahí la Escritura, con el cual comenzamos, decía que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, dice, comprenderán, serán emblanquecidos, serán limpiados y purificados. Permitámosle al Señor hacer esa obra cada día en nuestra vida, que haya una transformación de este lobo a un verdadero hijo de Dios, que le cambie la naturaleza, que le cambie los gustos, que le cambie los pensamientos, que podamos ser como Jesús. ¡Qué maravilla! Estoy muy contento, mi hermano Víctor, de haber compartido con usted esta meditación y con los hermanos que se conectan también a esta transmisión. Que Dios le bendiga a usted y a todos los que escuchan esta santa palabra, a este pueblo que se prepara para encontrarse con su Señor en gloria y majestad. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Muchas gracias, pastor. Yo sé que usted que está ahí, que va a mirar este video, va a entender todo lo que el pastor dijo. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo para usted, para su familia, para su ministerio. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los tres ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido, que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: de las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y levanta luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también
en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh, maravillosa redención! Tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo al otro. Santos ángeles llevan niños a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con los cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inspiración, santidad de Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Gloria al Señor. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia.
Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. A aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, diciendo: heme aquí a mí y a los hijos que me diste, a los que me diste yo los guardé. Oh maravillas del amor redentor, qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellas a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos otros más para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otro tiempo. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es, en verdad, el Edén restaurado.
y que es mucho más hermoso ahora que cuando Él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante Él en adoración. Presencia en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno si los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños.
Por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios es el juez. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Aleluya. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas hayan sido suprimidas, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán
que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para elevar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su rostro, que es de la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado. Y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los tres ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza.